la vez pasada, ¿no? Con la etapa número 1, que era generar una idea o aprovechar una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, esa es la manera como nacen, lógicamente, los emprendimientos, ¿no? A través de la generación de una idea completamente innovadora, ¿no? Preferentemente, o detectando una oportunidad y que nosotros tenemos, lógicamente, las capacidades para poderlas aprovechar y, lógicamente, se convierte en un negocio potencial, ¿no? Para ese proceso, la vez pasada habíamos indicado, ¿no? De que se puede utilizar desde las técnicas tradicionales como el brainstorming o lluvia de ideas, o una técnica un poco más sofisticada del diseño, del pensamiento de diseño, que es design thinking, ¿no? Utilizando lógicamente las etapas principales que permiten la generación de las ideas y que se hacen básicamente a través de la empatía, es decir, poniéndonos siempre en el lugar del cliente potencial, ¿no? De esa manera miramos con los mismos ojos del cliente para que nosotros podamos, lógicamente, generar una buena idea de negocio. Bien, en la etapa 2, ¿no? Necesitamos documentar nuestro plan A, la versión inicial, ¿no? De Lean Canvas. Ahora se entiende de que usted puede tener diferentes Lean Canvas, porque para un determinado problema significa que usted puede plantear más de una solución, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. O sea, quiere decir que el equipo emprendedor puede tener más de un Lean Canvas. Lógicamente, el proceso después tiene que incluir una etapa donde nosotros validemos o demos, digamos, o utilicemos algún criterio que nos permita clasificar esos modelos de negocio o planes A en función al riesgo, básicamente, que justamente es el tema principal que vamos a tratar hoy día, ¿correcto? Entonces, la segunda etapa de esta metodología está relacionada con la documentación del plan A, que equivale a diseñar el Lean Canvas y que, como les decía, pueden ser varios para un mismo problema porque podemos plantear diferentes soluciones. Entonces, acá seguimos utilizando la técnica de lluvia de ideas, en este caso relacionado exclusivamente sobre aquellos clientes que pensamos que tienen el problema, y lógicamente en función a eso creamos el Lean Canvas. La etapa 3 es identificar los riesgos principales del plan, ¿no? O sea, todavía no hemos salido a las calles, ¿no? Esta es toda la etapa de diseño, ¿no? Toda la etapa de diseño, ¿correcto? Para aprender primero, ¿no? A través de nosotros, de la investigación que hagamos, estamos lógicamente generando la idea o aprovechando una oportunidad, diseñando y documentando nuestro plan A y luego en la otra etapa, en la 3, estamos identificando los principales riesgos. Estos riesgos se tienen que clasificar básicamente en el riesgo relacionado con el producto, ¿no? Es decir, si tenemos el producto correcto en nuestra idea, ¿no? Está relacionado con el cliente, si realmente existirán esos clientes, ¿no? Con el problema que nosotros hemos planteado en el Lean Canvas, ¿no? Y lógicamente tenemos que hacer entrevistas, ¿no? Sobre los modelos de negocio que hayamos diseñado, por eso les decía, ¿no? En la etapa de documentar podemos diseñar más de un Lean Canvas, ¿no? Y en esta etapa 3, que estamos identificando los principales riesgos del plan, hacemos entrevistas sobre los modelos de negocio para que lógicamente nos permita elegir con cuál modelo de negocio nos quedamos o de repente si tenemos los tres, pero de repente lo priorizamos en función a cómo lo clasifiquemos de acuerdo a los riesgos de producto, cliente o mercado, ¿no? Luego tenemos la etapa 4. Esta es la etapa 4 justamente de acción ya, ¿no? Donde salimos a la calle en contacto directo con los clientes y ponemos a prueba el plan. Es decir, aquí iniciamos el proceso de testear todas las hipótesis que hemos planteado en los Lean Canvas, ¿correcto? Entonces, esta cuarta etapa, ¿no? Se compone, digamos, de los siguientes pasos. Comprender el problema,
Es decir, nuestra primera preocupación, ¿no? En el Lean Canvas que hemos planteado es comprender el problema para ver si realmente, ¿no? Ese problema existe y también les duele o les causa gran dolor al segmento de mercado que nosotros hayamos identificado previamente, ¿no? Entonces, en esta etapa, número 4 que le estamos llamando, ¿qué hacemos? Estamos buscando clientes. Básicamente acá buscamos a los early adopter, ¿no? O sea, ellos van a ser nuestros primeros clientes potenciales. O sea, aquellos que están decididos a adoptar la solución que nosotros estamos proponiendo. Aquellos que también están dispuestos a colaborar con nosotros a través de los experimentos. O sea, con ellos son lo que vamos a hacer, lógicamente, las entrevistas, ¿no? Sobre todo el proceso. Ellos van a colaborar con nosotros. Entonces, en ese sentido, significa que el early adopter debe ser un cliente potencial representativo, ¿no? Del mercado objetivo. Es decir, debe tener las características que nosotros hayamos definido para el cliente objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro producto va destinado, digamos, a un segmento joven, entonces, pues, lógicamente, el early adopter tiene que tener un parámetro de las edades dentro de las cuales nosotros consideremos que se considera joven, ¿no? Si también interviene, digamos, una variable demográfica como el sexo, ¿no? Donde de repente el producto está destinado exclusivamente para el segmento femenino, entonces lógicamente también el early adopter tiene que ser del sexo femenino, ¿no? Es decir, en sentido general, ¿no? Las variables que hayamos definido para el perfil, ¿no? Del segmento objetivo tiene que tener el early adopter. Es la única garantía para que los resultados que se obtengan a través de las entrevistas con ellos puedan ser después generalizados, ¿no? Generalizados a todo el mercado objetivo. Cometeríamos un grave error, ¿no? Si dentro de los early adopter incluimos a cualquier persona, es decir, que no tenga el perfil del cliente objetivo. Esos resultados, lógicamente, no nos van a permitir generalizarlo al mercado objetivo, ¿correcto? Bien, entonces a través de la identificación de los early adopter y las entrevistas que hagamos sobre el problema, ¿no? O sea, aquí estamos validando el problema, comprendiendo el problema, lógicamente vamos a lograr un aprendizaje importantísimo, ¿no? Y esto nos va a permitir ver si efectivamente ese problema que nosotros hemos planteado como hipótesis realmente para ellos es importante, ¿no? Ellos lo tienen y requieren una solución. Caso contrario, en función a lo que ellos nos respondan en las entrevistas, nosotros tenemos que hacer el cambio, ¿no? En el Lean Canvas. O sea, cambiaremos el problema, porque para ellos el problema que nosotros hemos considerado no es importante. Lo tienen como problema, pero para ellos hay otro problema mucho más importante, ¿no? Entonces, iteraremos en función al nuevo problema que ellos nos den a través de las entrevistas. Lógicamente tiene que ser de 20 entrevistas, por decir, ¿no? Hay 15, un porcentaje significativo de que nos están manifestando que a ellos les interesa resolver otro problema, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante, ¿no? Porque desde acá ya estamos verdaderamente yendo al meollo del asunto, ¿no? Que es detectar el verdadero problema para el cual debemos plantear la solución, ¿correcto? Bien. El otro paso que se da en esta fase 4 es definir la solución, ¿no? O sea, una vez comprendido el problema, lógicamente recién estamos con el conocimiento, ¿no? Validado a través de las entrevistas para poder nosotros definir ya la solución. Ahora, para definir la solución, primero vamos a crear un demo, ¿no? O sea, todavía no hacemos ninguna producción, ¿no? Es decir, el producto en ninguna versión todavía lo fabricamos, ¿correcto? Creamos un demo, puede ser un video o cualquier forma, ¿no? Un mockup, ¿no? Maqueta, lo que sea, que nos permita comunicar al cliente que ese es el producto que va a, la solución, ¿no? Que va a resolver su problema. Y con ese demo hacemos la entrevista sobre la solución, ¿no?
Y es el cliente a través de la entrevista que donde va a observar el demo y entonces vamos a recibir el feedback de parte de él, ¿no? Él nos va a indicar qué funcionalidades, qué características que nosotros hemos considerado ahí, por ejemplo, le parecen interesantes y le da valor, o de repente no le interesan a él, ¿no? Y en valor agregado, de repente ellos nos van a recomendar, ¿no? Que les gustaría que tuviera tales cosas. Se dan cuenta que esa información que se obtiene de ahí de primera mano es una información valiosísima para nosotros ir perfeccionando después a partir del demo y ir creando ya el prototipo, ¿no? Y acá, lógicamente, en función a los resultados ya de la entrevista, pues diseñamos lo que se conoce el producto mínimo viable, ¿no? Y hay que entender, siempre haciendo las observaciones, que no por el hecho que se llame producto mínimo viable significa que es un producto, lógicamente, simplificado, ¿no? De lo que queremos dar al mercado. No, de ninguna manera, sino que se entiende que contiene las características o funcionalidades, ¿no? Mínimas de valor que permiten, lógicamente, ¿no? Resolver el problema del cliente, pero que está hecho en función a los resultados de la entrevista sobre soluciones que se han realizado, ¿no? Es decir, no hemos diseñado un producto solamente por la creatividad, el ingenio que tengamos, no, es el resultado de las entrevistas, o sea, lo que quieren realmente los clientes potenciales, ¿correcto? Bien, otro paso dentro de la fase 4 es validar cualitativamente, o sea que entramos ya a la etapa de la medición a través de métricas, ¿no? Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear un tablero de conversión. Ese tablero de conversión básicamente nos va a indicar el camino que sigue el cliente potencial a través de los canales, ¿no? Que nosotros hayamos diseñado para que él se comunique con nosotros, ¿no? Por decir, si hemos creado una página web, un landing page, ¿no? Entonces, para que el cliente, a través del cual le estamos comunicando, por ejemplo, la solución a nuestro cliente, digamos, a través de una plataforma basada, lógicamente, en la tecnología de diseño web, ¿no? Entonces, ahí vamos a crear ya un tablero de conversión dentro de la página web o del landing page. ¿De qué manera? Para ir viendo desde que el cliente visita la página, ¿no? Desde que visita la página, ¿qué pasos va dando de acuerdo a cómo lo hayamos diseñado nosotros la página? Y a la vez, como es, digamos, una página web, ¿no? A través de herramientas que existen ahí, se puede ver las estadísticas de cómo, por ejemplo, los clientes van avanzando, ¿no? En las etapas que nosotros hemos diseñado para que él vaya ingresando dentro de la página web, ¿no? De tal manera que podemos inmediatamente hacer un balance, ¿no? Al día o a la semana, de cuántos visitaron, por ejemplo, nuestra página web, cuántos de repente abandonaron la página web en el paso tal y nos da lógicamente una alerta. ¿Qué sucede con el diseño? ¿Qué le invitamos que haga, ¿no? El visitante para que abandone la página? O sea, de repente, inmediatamente nosotros ya le estábamos diciendo de repente que se suscriba o que haga alguna cosa y de esa manera de repente el cliente, no, perdón, el visitante abandonaba la página. Entonces, esas son las métricas, ¿no? Que se van utilizando y nos permite crear un tablero de conversión, es decir, de la totalidad de visitantes en un día, en una semana o en un mes, ¿cuántos realmente llegaron a la etapa final, que era el objetivo que nosotros habíamos planteado? O sea, en otros términos, es decir, esa herramienta que estamos utilizando de tantos visitantes, ¿a cuántos crea como usuarios o como clientes o como suscriptores, lo que sea, de acuerdo al objetivo, lógicamente, que tenga el negocio, ¿no? Entonces, de esa manera podemos controlar, ¿no? La efectividad de la manera como nosotros estamos entrando en contacto con los clientes, ¿correcto? Además de ese tablero de conversión, aquí ya debemos hacer la entrevista sobre el producto mínimo viable que habíamos diseñado, ¿no? En el paso 5, ¿no?
Entonces aquí entrevistamos nuevamente a los early adopter, ¿no? Para que ellos califiquen sobre las funcionalidades o características que tiene el producto mínimo viable. En función a los resultados que ellos vayan dando en las respuestas, en el procesamiento respectivo que se haga, vamos a validar, ¿no? Validar si estamos cumpliendo con la propuesta única de valor. Recuerden que ahí en el link Canvas hay un bloque que se llama, ¿no? La propuesta de valor. Entonces, ¿qué le hemos propuesto? Entregar de valor al cliente. Entonces, aquí cuando le estamos haciendo, mostrando el producto mínimo viable, en función a las respuestas, ellos nos están prácticamente validando o invalidando la propuesta de valor, ¿correcto? Pero además debemos completar el análisis en este paso 6, validando el ciclo de vida completo del cliente. Y eso nos va a servir, digamos, como soporte el tablero de conversión, ¿no? Porque el tablero de conversión nos indica básicamente todo el viaje que ha hecho el cliente a través del medio mediante el cual nosotros hemos logrado atraerlo para que él vea lo que nosotros le ofrecemos, ¿no? Entonces, ese ciclo de vida lo vamos a ver si él lo completa, cuántos lo completan, ¿no? Y si lo completan, lógicamente se sienten o no se sienten satisfechos con esa experiencia que nosotros le estamos brindando. Porque hay que tener bien claro acá que nuestros productos, ¿no? Como productos, lógicamente, tienen toda una composición que al cliente al final no le importa de qué está hecho, etcétera, etcétera, porque él le da mayor importancia, lógicamente, a la experiencia que le permite ese producto, disfrutar, ¿no? Entonces, lógicamente, esos intangibles tienen mucho mayor valor. Lógicamente, el producto se convierte en un medio a través del cual le hacemos vivir esa experiencia a nuestros clientes. Por eso que debemos dar mucha importancia a lo que opina el cliente. Entonces aquí estas metodologías lo que hacen es crear productos en la forma de bienes o servicios o la combinación de ambos, pero que están lógicamente, debidamente, ¿no? Enlazados con las necesidades, ¿no? Con las expectativas, con los sueños, ¿no? Que tienen los clientes, ¿correcto? Entonces nosotros estamos haciendo lo que realmente ellos desean, pero primero desentrañamos de ellos esas necesidades, esos problemas. ¿A través de qué? A través de las entrevistas, ¿no? Por eso que las entrevistas tienen que tener una estructura muy técnica, que lo vamos a ver después, ¿no? O sea, no se trata de preguntar por preguntar, son unas estructuras y con tiempos que debemos ir respetando en cada una de las etapas de las entrevistas para que de esa manera, digamos, la entrevista nos dé información válida, confiable, que nos permita ir avanzando en este proceso de conocimiento y de creación de clientes y a la vez de creación de la empresa. Es decir, la empresa se está creando en la medida que también estamos creando clientes. Entonces, eso es una manera segura. Estamos experimentando. Podemos fracasar en algún punto, en algún paso acá, pero no estamos haciendo inversiones cuantiosas, ¿no? Eso es lo que diferencia la metodología del Lean de los métodos tradicionales. El método tradicional, a veces de repente ustedes hacen grandes inversiones en maquinaria, equipos, locales, etcétera, etcétera, y al final fracasa. ¿Cuánto realmente significa ese fracaso, no? Imagínense. En cambio acá, si usted fracasa, fracasa, pero con una inversión muy pequeña, porque máximo en lo que está invirtiendo, lógicamente, son en hacer las entrevistas, ¿no? O ya en la creación de una maqueta, de un demo, etcétera, ¿no? Pero más, y eso no cuesta mucho, ¿no? Entonces, si fracasamos, fracasamos con una pérdida pequeña. Entonces, esas, digamos, las características principales del método tradicional con la metodología Lean. Bien, validado cualitativamente, debemos entrar a la prueba de fuego, ¿no? En esta fase de probar el plan. Esa prueba de fuego significa que debemos verificar cuantitativamente el modelo, ¿no? Es decir, el modelo vende o no vende. Esa es la prueba de fuego, ¿no? Entonces, en el paso 7, a través del conocimiento que hemos obtenido en el paso 6, ¿no?
de las entrevistas sobre el producto mínimo viable y de la validación si cumplíamos o no estábamos cumpliendo con la propuesta de valor, de la validación del ciclo de vida del cliente y la forma cómo estamos convirtiendo clientes, ¿no? Entonces, en función a eso, minimizamos funciones y características de nuestro producto mínimo viable, ¿no? Es decir, nos vamos a quedar con aquellas características que realmente valora el cliente y aquellas que él nos ha sugerido, lógicamente, ¿no? Entonces, que el diseño aquí ya está hecho, enfocado en el cliente, en lo que realmente él desea, ¿correcto? Bien, entonces acá, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Validar ya el producto vuelta, ¿no? El producto, pero ya con esas funcionalidades. Y vamos a medir el progreso de qué manera, diciéndolo ya, por ejemplo, cuando lo llevamos, hacemos una primera producción, ¿no? Y nos atrevemos a venderlo primero a los early adopters. Si es que compran, la mayoría compran nuestro producto, lógicamente hemos verificado cuantitativamente, ¿no? Que el modelo vende. Y por lo tanto, damos por validado también el modelo de negocio. Pero ahí no termina. La preocupación que surge de ahí es, a la vez que vamos midiendo el progreso de las ventas, ¿no? Porque se entiende que el proceso de la venta no se va a dar, digamos, en la primera vez que vamos y ofrecemos el producto, tiene que tener un periodo, ¿no? Al término de ese periodo, lógicamente, vamos midiendo el progreso, que estamos avanzando en la venta, ¿no? Hasta que lleguemos de que verdaderamente hay un porcentaje significativo de early adopters que han comprado la solución. Entonces, de ahí, con las entrevistas mismas que estamos haciendo, a la vez que vamos vendiendo, identificamos realmente qué es lo que ellos más valoran de todo lo que hemos entregado, ¿no? Y eso se convierte lógicamente en el motor de crecimiento. Eso es lo que vamos a aprovechar para lógicamente después estar en la disposición de poder hacer el lanzamiento ya de nuestro producto a todo el mercado objetivo. ¿Correcto? Miren la importancia que tiene entonces esta fase de experimentación con los early adopters y que los early adopters lógicamente sean un segmento representativo de todo el mercado objetivo. ¿Correcto? Identificado ese motor de crecimiento, lo que hacemos entonces es buscar crecer, o lo que le estamos llamando aquí escalar, ¿no? Escalar ya significa, pues lógicamente ahora tenemos que prepararnos para el lanzamiento a todo el mercado objetivo. ¿Correcto? Entonces acá he tratado de hacer un resumen, ¿no? Bastante, digamos, didáctico de toda la metodología. ¿Correcto? Bien. Ahora entramos, lógicamente, a la parte ya de cada uno de estos elementos, ¿no? Bien. Entonces, como primer punto, debemos identificar los riesgos del plan A y clasificar los modelos de negocio, ¿correcto? ¿Qué riesgos habíamos dicho que teníamos? El primero, el riesgo del producto, o sea, que nuestro producto sea el apropiado, el adecuado para resolver el problema. O sea, debemos validar que hemos identificado, recuerdan que en el Lean Canvas habíamos dicho que hay que describir 3 problemas, ¿no? Entonces aquí debemos validar que hemos identificado al menos uno de los 3 problemas principales que merece la pena resolver. Luego debemos recoger información para construir el producto mínimo viable, ¿no? El cual será validado primero con los early adopters, así como lo hemos indicado, ¿no? Y finalmente a gran escala en el mercado objetivo. O sea, sistemáticamente vamos a eliminar este riesgo del producto. Es decir, que con esta metodología, de una u otra forma, estamos garantizando, ¿no? El diseño o la creación de un producto que realmente se convierte en solución para resolver un problema real, ¿no? Y que interesa, lógicamente, al segmento de mercado tener esa solución, tener ese producto, ¿correcto? Bien, el otro riesgo es del cliente. Ambos, lógicamente, están en íntima relación, ¿no? O sea, aquellos que tienen el problema.
pero nosotros debemos construir pues un camino adecuado que nos permita lógicamente llegar al cliente de forma efectiva, ¿no? Entonces, hay que identificar con precisión quiénes son nuestros clientes, aquellos que están sufriendo, ¿no? Por el problema que actualmente requiere la solución. O sea, dentro de este grupo habíamos indicado, hay que identificar, elegir a los early adopter, ¿no? Y aquellos están sufriendo, lógicamente, el problema de manera más intensa, ¿no? Y son los que también están decididos a adoptar la nueva solución, ¿no? Y finalmente hay que establecer caminos, ¿no? Caminos que nos permitan interactuar con este tipo de clientes, o sea, canales, ¿no? Canales de comunicación primero, ¿no? Porque el fin en estas etapas, en esta primera etapa es aprender de qué manera nos comunicamos con ellos en forma efectiva, ¿no? Que no permita, lógicamente, de que ellos estén, digamos, disconformes con la manera como nosotros hacemos llegar nuestra propuesta, sino que sea a través de lo que ellos realmente sugieren y nosotros, lógicamente, adoptamos o creamos ese camino para llegar a ellos con una comunicación efectiva. El riesgo de mercado, ¿no? Eso implica que nosotros debemos llegar al desarrollo de un negocio que sea viable, ¿no? Entonces acá ya tenemos que identificar también a la competencia, ¿no? Y la competencia, ¿cómo la identificamos si todavía no hemos hecho un estudio de mercado, nada, ninguna cosa, ¿no? Entonces recuerden que en el Lean Canvas, ahí en el bloque del problema, habíamos dicho además de describir los 3 problemas principales, se debería identificar 3 alternativas, cada una relacionada lógicamente con cada uno de los problemas que hemos descrito. O sea, de qué manera el cliente actualmente resuelve o trata de resolver esos problemas. Entonces, esas alternativas que nosotros hemos colocado en el Lean Canvas, esas alternativas se entiende que son dadas por la competencia, es la oferta de la competencia. Entonces, nosotros a través de esas alternativas que el cliente está adoptando actualmente para la solución de sus problemas, también identificamos a la competencia, ¿correcto? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Definir una estructura de costos eficiente, fijar un precio para la solución, ¿no? Hay que testar el modelo de precios directamente con los early adopter, ¿no? Y elegir un segmento que permita maximizar márgenes, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que habíamos visto en una de las clases de las semanas anteriores, donde dimensionábamos el mercado, recuerdan, ¿no? Que hicimos un ejercicio de dimensionamiento. O sea, ¿con qué finalidad? De determinar el potencial, ¿no? El potencial del mercado. Es decir, que nosotros debemos estar trabajando con early adopters, pero que pertenezcan a un segmento, a un mercado objetivo que tiene gran potencial, ¿no? Ese gran potencial que va a permitir la sostenibilidad, ¿no? Del negocio en el futuro. Entonces, lógicamente, en esta parte, para disminuir el riesgo del mercado, ¿no? Además que identificamos la competencia, tenemos que tener una estructura de costos competitiva, de igual manera también un precio competitivo, ¿no? Y tenemos que estar seguros que estamos lógicamente frente a un mercado con un gran potencial que nos va a permitir maximizar los márgenes de rentabilidad, ¿no? Y luego determinar la viabilidad técnica de la solución, ¿no? O sea, esas, digamos, son las formas como debemos nosotros identificar y a la vez enfrentar los riesgos del plan A, los riesgos de producto, los riesgos de cliente, los riesgos del mercado. Y todo eso, lógicamente, se van a abordar sistemáticamente aplicando la metodología Running Lean, que es la que hemos expuesto al inicio de esta sesión de hoy día, ¿correcto? Bien, en el punto 2, ¿no? Ya hemos identificado los riesgos del plan, ¿no? Hay que prepararnos para experimentar y eliminar el riesgo sistemáticamente. ¿De qué manera entonces? Nosotros debemos organizarnos, ¿no? En esta fase que es de experimentación y de obtención de conocimiento validado, ¿no? Creando un equipo de problemas y un equipo de soluciones, ¿no? El equipo de problemas trabaja fuera de la oficina,
O sea, ellos son los que van a realizar las entrevistas con los clientes, van a hacer las pruebas de usabilidad, etcétera. O sea, todo el trabajo de campo, ¿no? Todo el trabajo de campo se va a encargar al equipo que nosotros llamamos equipo de problemas. Y tenemos otro equipo, al que le llamamos equipo de soluciones. Ellos están trabajando dentro de la oficina, ¿no? Ellos están elaborando los tests para las entrevistas, los guiones de las entrevistas. Están diseñando las versiones del producto mínimo viable. ¿Se dan cuenta? Entonces, dos equipos para poder trabajar en la metodología Lean. Al desarrollo, ¿no? O creación del producto. Requerimos de profesionales formados, lógicamente, en desarrollo de productos, ¿no? Con experiencia y conocimiento específico de la tecnología que se va a usar, ¿correcto? Si nosotros no la tenemos, tenemos que buscar, lógicamente, la asesoría de una persona que tenga esas competencias, ¿no? El diseño, ¿no? También un profesional con experiencia en diseño que se preocupe tanto por la estética como por la usabilidad. O sea, nuestro producto mínimo viable, pero no solamente debe impactar por su estética, ¿no? Por la manera como se ve externamente el producto, ¿no? Sino por la funcionalidad, la usabilidad que va a tener el cliente. Eso es lo que le hace vivir la experiencia al cliente, ¿correcto? Entonces el objetivo es crear la experiencia correcta que encaje con la visión del mundo del cliente. O sea, no se trata solamente de satisfacer una necesidad o resolver un problema, sino hay que llevar al cliente al nivel del deleite en la experiencia. ¿Correcto? Entonces, eso implica que debemos tener un profesional que haga un diseño empático, es decir, poniéndose en el lugar del cliente. ¿Correcto? El marketing juega un papel muy importante, entonces tenemos que tener una persona que realmente también sea especializada en esto, ¿no? Para que pueda determinar con empatía la percepción externa del producto, ¿no? Que tenga habilidades de comunicación, redacción publicitaria, así como el conocimiento de las métricas, precios y funcionamiento. Entonces, si nuestro equipo emprendedor tiene esto, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Ustedes están formándose en un instituto de excelencia, ¿correcto? Entonces, hay unidades didácticas, ¿no? Que les están proveyendo, digamos, o están desarrollando, mejor dicho, todas estas capacidades, ¿no? Probablemente de repente falta algo, me parece, en el caso de usted, desarrollo, diseño, pero hay carreras que se pueden, por eso que el Ministerio de Educación permite de que los proyectos se puedan hacer multidisciplinarios, ¿no? Es decir, que formado por equipos de administración de empresa, también podría incluir, lógicamente, alumnos que tengan el curso de computación, por ejemplo, o informática, ¿no? De tal manera que la tecnología, si se requiere la tecnología, pues tendríamos entonces el aporte de ese equipo de estudiantes de esa carrera de computación informática. Entonces, se pueden hacer proyectos multidisciplinarios para poder, lógicamente, suplir las carencias que podamos tener con una sola carrera, ¿no? Y de esa manera estaríamos formando, lógicamente, un equipo emprendedor multidisciplinario, ¿no? Con las capacidades para poder asumir este gran desafío, ¿no? De tener, lógicamente, el equipo correcto para poder desarrollar, ¿no? Este emprendimiento. Porque nosotros tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, no tenemos estas competencias, lógicamente no vamos a lograr los resultados. Ahora, lógicamente, como les decía también, ¿no? Si nosotros no la tenemos, pero la buscamos, pues, o nos capacitamos nosotros mismos, ¿no? Que puede ser una gran alternativa, porque al final eso lo vamos a necesitar después para seguir, si vamos a seguir en el negocio, ¿no? Lo vamos a seguir desarrollando, lógicamente esas competencias nos van a servir para que nosotros continuemos, ¿no? Desarrollando el negocio en forma sostenible. Entonces, una gran alternativa sería, si no tengo esas capacidades, pues las desarrollo, me preparo, me capacito, ¿correcto? Invierto en eso, ¿no? Porque contratar a asesores me sale mucho más costoso, ¿no? Mejor yo mismo pago para que me desarrollen en mí esas competencias profesionales especializados, ¿no? Y de esa manera, lógicamente, tengo el equipo preparado para asumir, como les decía, este gran desafío. Bien, entramos a la etapa entonces de comprender el problema, ¿no? Miren este proceso que es el que se va a repetir en todos, ¿no?
Por eso que lo voy a pasar de una vez el proceso global, para que se den cuenta, digamos, de cómo hacemos el testeo de las hipótesis, ¿no? Vamos a terminar acá el diseño de la estructura de cómo hacemos la validación, ¿correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, el proceso de cómo vamos a comprender el problema, ¿no? O entender el problema, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea número 1, que lo estamos llamando, ¿no? Entender el problema. Es decir, debemos encontrar respuestas a la pregunta: ¿existen clientes con ese problema que hemos puesto en el link y que están, lógicamente, desesperados, ¿no?, por resolver, por tener una solución? ¿Existen esos clientes? ¿No? Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que recurrir a este proceso de acá que le hemos llamado crear, medir, aprender, ¿no?, que es el ciclo de Lean Startup, ¿no? O sea, que es otra metodología ágil que estamos incluyendo acá, Lean Startup, ¿no? Debemos crear, ¿qué debemos crear? Para entender el problema, hemos dicho que creamos una entrevista, ¿no? Una entrevista sobre el problema, ¿no? Y en la medida que lo vamos aplicando con los early adopters, vamos midiendo realmente si en función a las respuestas que nos dan los clientes, si estamos o no estamos realmente validando el problema. Es decir, si nos dicen que tienen ese problema, o como decíamos en el caso anterior, puede ser otro problema el que ellos realmente les preocupa, ¿no? Y por lo tanto nosotros tendríamos que pivotar. Por eso acá nos indica el proceso, ¿no? Estamos logrando el encaje del cliente con el problema. O sea, el encaje del cliente con el problema se refiere si realmente existen clientes con ese problema que nosotros hemos puesto en el link Canvas, ¿no? No, dice, no existe el encaje. ¿Qué debemos hacer? Iteramos, ¿no? Pero hay que saber hasta dónde iteramos. La vez pasada ya les decía, lamentablemente no existe, digamos, una fórmula que nos diga, oiga, ya usted detenga su experimento en esta fase, pero sí existen criterios prácticos que nos pueden indicar, por ejemplo, que si después de 20 entrevistas, ¿no?, hay 12 o 15 que manifiestan que tienen otro problema, lógicamente, pues no tiene ningún sentido ya continuar haciendo más entrevistas, ¿no? Y debemos tomar el nuevo problema que nos están manifestando los clientes en las entrevistas y luego, lógicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar, eliminar o añadir problemas acá en el link Canvas y volver a repetir el proceso, ¿no? En cambio, si nosotros vemos de que el problema, ¿no?, realmente está siendo validado, o sea, hay un encaje del cliente con el problema, entonces debemos pasar a la etapa de definir la solución. O sea, nosotros no pasamos a definir la solución mientras no hayamos logrado el encaje cliente-problema. Es decir, mientras no estemos seguros que tenemos un buen número de clientes con un problema que les causa un gran dolor y que requieren una solución. Mientras no estemos seguros de eso, mientras no haya ese encaje que estamos llamando, no podemos pasar a definir la solución. Cuando logremos eso, entonces recién pasamos a definir la solución. ¿Correcto? Entonces ahí, ¿qué creamos? La entrevista sobre problemas, ¿no? ¿Qué medimos? La coincidencia de las respuestas que nos van dando, ¿no?, los entrevistados con las hipótesis que nosotros hemos planteado en el link Canvas, ¿no? ¿Y qué aprendemos? Lógicamente, ¿no? Aprendemos cómo hacer frente a los riesgos del plan del negocio, ¿no? Esos riesgos que anteriormente lo hemos clasificado en riesgos del producto, ¿no? Es decir, estamos encontrando respuestas a qué problema estamos tratando de solucionar, cómo clasifican los clientes a los 3 problemas principales que hemos colocado en el link Canvas, ¿no? En el riesgo de mercado, ¿cómo están resolviendo actualmente los clientes los 3 problemas principales? O sea, ahí estamos identificando a la competencia, a esas alternativas que recurre actualmente el cliente. Y además estamos obteniendo también información de cuál podría ser el precio para la solución, porque se entiende que cuando le preguntamos de esas alternativas que actualmente usa el cliente y cuánto le cuesta, ¿no? Y eso ya es una referencia para que nosotros pensemos en cuál va a ser el precio de nuestra solución que le propongamos, ¿no? En cuanto a los riesgos del cliente, realmente estamos encontrando a los que tienen la necesidad,
¿no? O sea, de esa manera estamos validando si realmente forman parte del mercado objetivo que nosotros hemos definido, ¿no? Es un segmento de clientes viable, ¿no? O sea, de esa manera, o sea, imagínense, nosotros hemos logrado este proceso, este primer proceso, ¿no? De comprender o entender el problema. De esa manera, como les decía, no damos el siguiente paso mientras no hayamos logrado el encaje cliente-problema. Es decir, mientras no hayamos encontrado clientes con un problema real que les duele y que requieren solución. ¿Correcto? Cuando logremos eso, pasaremos a la siguiente etapa, ¿no? Entonces acá, los tips que podemos hacer, como nos dice aquí, es preferible hablar con quien sea que no hablar con nadie, ¿no? Hay que buscar clientes potenciales a través de un canal que realmente se vaya a seguir usando en el futuro. Eso lo teníamos que ver en el riesgo, recuerdan, de cliente, que hay que buscar o diseñar los canales adecuados que nos permitan una comunicación efectiva. Empezar por los contactos inmediatos que cumplan con los criterios demográficos del cliente objetivo, ¿no? Esos contactos inmediatos generalmente van a ser por lo que nosotros estamos llamando los early adopter. Pedir que nos presenten a otras personas, o sea, hay que pedir referencias, ¿no? Que nos recomienden también, que cumplan los criterios también demográficos del cliente objetivo, o sea, que sean lógicamente del mismo mercado objetivo, que tengan las características de segmentación, ¿no? Crear una lista de correo electrónico, ¿no? Para poder, lógicamente, tener una forma de cómo hacemos llegar nuestra comunicación a ellos, ¿no? Ofrecer algo a cambio, un texto, una entrada de blog, un video, etcétera. Son como un anzuelo, ¿no? Para buscar un enganche. Utilizar técnicas como la llamada en frío, correo electrónico o LinkedIn, ¿no? El guión de la entrevista sobre problemas. Mira, aquí tienen, digamos, la estructura, ¿no? De la entrevista sobre problemas. La bienvenida, ¿no? Que no debe ocupar más de 2 minutos, ¿no? Y que debe permitir sentar las bases de la entrevista, ¿no? Segunda etapa, hay que recopilar la información demográfica, también 2 minutos. Es decir, debemos preguntar al segmento de clientes para ver si efectivamente es la persona adecuada que debemos continuar la entrevista, ¿no? Demográfica, por ejemplo, si nos interesaba la edad, como les decía en el ejemplo anterior, de que sea una persona joven que debe estar, digamos, entre 18 a 25 años, por decir, ¿no? Entonces, una primera pregunta será hacerle una pregunta sobre la edad, ¿no? Y si está dentro de la edad que nosotros estamos considerando, seguimos preguntando, y si no, caso contrario, descartamos esa entrevista y seguimos buscando, digamos, otro cliente que finalmente que pueda reunir, ¿no? Las características y lógicamente podamos captar como un early adopter, ¿no? Hay que contar una historia. O sea, si logramos pasar, lógicamente, si el cliente, ¿no? O la persona entrevistada tiene las características demográficas de nuestro cliente, seguimos adelante, entonces a él le contamos una historia. Esa historia, lógicamente, es para contextualizar el problema, ¿no? Para que le demos un conocimiento de qué es lo que nosotros verdaderamente tratamos de hacer, ¿correcto? Y no debe llevarnos también más de 2 minutos, ¿no? Estos 3 primeros pasos que damos en la entrevista se llama preparación y su finalidad es identificar a los early adopter, ¿correcto? Bien, hay que clasificar el problema. Aquí sí son 4 minutos, ¿no? 4 minutos porque se entiende de que en el problema nosotros hemos definido 3 problemas, ¿no? Entonces probablemente le pidamos la opinión al entrevistado de que él, por ejemplo, lo clasifique en orden de prioridad o importancia para él, cuál es más importante, porque nosotros en el Lean Canvas le hemos dado un orden, a uno le hemos puesto 1, 2 y 3, pero de repente ese no es la prioridad que tiene el cliente. De repente el 3 pasa a ser el 1, según su percepción que él tiene, ¿no? Entonces, por eso dice clasificar el problema. 4 minutos hay que testar el problema, ¿no? La etapa que sigue, explorar la visión del mundo del cliente, 15 minutos y también tiene que ver con el testeo del problema, ¿no? Entonces aquí el testeo del problema es clave, porque justamente la entrevista es sobre el problema. Por eso que estos 15 minutos básicamente es importantísimo, porque ahí es donde vamos a dejar hablar al cliente. Nosotros no debemos intervenir casi en nada
para poder sesgar, ¿no? O desviar las respuestas, influenciar en las respuestas del entrevistado, ¿no? Lo debemos explorar de una manera muy técnica, de tal manera que hagamos la pregunta precisa y luego dejar que el cliente se explaye, ¿no? Y hacer algunas intervenciones de repente muy puntuales en ciertos pasos donde él esté hablando, pero que contribuya más bien a obtener más información que a influenciar en sus respuestas, ¿no? Y la conclusión, 2 minutos máximo, dice lance el anzuelo y pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que pedirle una autorización para que él siga colaborando con nosotros, ¿no? Que vamos a volver nuevamente con otras entrevistas. O sea, de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos identificando y a la vez estamos captando early adopters, ¿no? Y también le pedimos que nos recomiende a otras personas que él conozca y que al menos él presuma de que también tienen el problema y que también estarían interesados, lógicamente, en la solución y en colaborar con nosotros, ¿no? Y finalmente hay que documentar los resultados, 5 minutos, ¿no? O sea, se entiende que cuando hemos salido a hacer estas entrevistas, probablemente en el día hagamos 15 o 20, por decir, ¿no? Entonces tenemos que tener una documentación de todo, por eso que se recomienda hoy en día, gracias a la tecnología, ¿no? Grabar a través de un video, por ejemplo, el entrevistado no se va a dar cuenta, ¿no? Porque hoy día existen formas de llevar una cámara oculta sin que el entrevistado se dé cuenta, de tal manera que usted interactúa con él de una manera muy libre y el cliente también espontáneamente nos va a brindar sus respuestas porque no sabe que está siendo grabado, ¿no? Pero a nosotros sí nos sirve porque eso nos permite rápidamente después, ¿no? Reunirnos el equipo emprendedor, ¿no? Visualizar los videos de las entrevistas y luego ir, lógicamente, haciendo una documentación, creando algunas hojas especiales que nos permitan ir de repente anotando la coincidencia de respuestas, etcétera, etcétera, para que en función a eso vayamos viendo si efectivamente hemos comprendido el problema, necesitamos iterar, cambiar el link Canvas o no. De todas las encuestas, hay un buen porcentaje que realmente tiene el problema, o es otro el problema el que debemos incluir para luego regresar con nuevas entrevistas. O sea, la documentación de los resultados nos va a permitir ese procesamiento, ¿correcto? Bien, el guión de las entrevistas. Aquí yo tengo un ejemplo para que ustedes vean de lo que se hizo en Argentina sobre el proyecto que les hablé en las clases pasadas, ¿no? Donde se pensaba crear un aplicativo, ¿no? Para resolver el gran problema de la vocación profesional debido a la deserción estudiantil, ¿correcto? Entonces acá tienen un guión como ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la bienvenida, ¿no? Dice, te agradezco por dedicarme unos minutos de tu tiempo. Soy estudiante del ISTP Argentina y actualmente estamos realizando un estudio sobre el problema de vocación profesional. Luego le describe, dice, los 3 problemas principales, ¿no? Que están en el link Canvas, ¿correcto? O le podemos mostrar a través de una tarjeta, lo que sea, ¿no? Y luego le dice, te comento que nuestro objetivo es aprender de estudiantes como tú. No queremos venderte nada ni convencerte de nada. ¿Te parece bien si continuamos la entrevista? ¿No? En función a lo que responda, lógicamente, se continuará, ¿no? Recopilar la información demográfica, ¿no? Hacer unas cuantas preguntas introductorias para recopilar datos demográficos que permitan segmentar y caracterizar a los early adopters. Antes de hablar de los problemas vocacionales, me gustaría conocerte un poco mejor. ¿Qué edad tienes? ¿No? Se dan cuenta que decíamos anteriormente, debemos validar si realmente estamos frente a una persona que tiene las características del cliente potencial, ¿no? Entonces aquí lo estamos validando. ¿Qué edad tienes? ¿Actualmente estás estudiando? ¿Qué estás estudiando y dónde? ¿Piensas postular a algún centro de estudios superiores? ¿Qué carrera profesional es de tu interés? ¿Te estás preparando en alguna academia, etcétera? Lógicamente estas preguntas pues, están relacionadas con este proyecto en particular, ¿no? Pero a ustedes les sirve de referencia para que ustedes puedan adaptarlo a sus propios proyectos, ¿no? Contar la historia, ¿no? O sea, contextualizar el problema, esto que nos llevaba 2 minutos. Me gustaría hablarte de los problemas que queremos solucionar. En nuestro instituto se presentan en cada examen de admisión más de 1000 postulantes.
la mayoría de la carrera de contabilidad. Las aulas de los primeros ciclos cuentan en promedio con 40 alumnos. Sin embargo, a partir del tercer ciclo, principalmente, ya no se matriculan en promedio el 30% de los estudiantes, ¿no? Nosotros pensamos que una de las principales causas de la deserción estudiantil es la falta de vocación para la carrera profesional. Me gustaría saber tu opinión o si te ocurre lo mismo, ¿no? Luego le decimos, le mostramos, ¿no?, los problemas para que lo clasifique. Yo le decía que nosotros teníamos en el link Canvas clasificados 3 problemas, ¿no? El 1, 2, 3. Ahora le mostramos la cartilla y él nos va a decir cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercero. Nosotros no intervenimos para nada, simplemente él en base a la cartilla le va a asignar un orden, ¿correcto? Explorar la visión del cliente, ¿no? O sea, esta parte es fundamental en la entrevista, ¿no? Debemos considerar los problemas que hemos considerado en el link Canvas uno a uno, ¿no? Del problema 1, el problema 2, el problema 3. Debemos preguntar al entrevistado cómo soluciona cada uno de ellos actualmente, ¿no? Luego debemos escuchar a él, ¿no?, que comente cuanto desee, hacer preguntas al hilo de lo que comente, pero sin presionarlo ni tratar de convencerlo de qué problemas son más graves o de las ventajas de una solución determinada, ¿no? Hay que evaluar su respuesta, su lenguaje corporal, su tono de voz para hacernos una idea de cómo clasifica y cómo soluciona los problemas. Si en el transcurso de la entrevista nos menciona problemas nuevos, mire, hay que explorarlos del mismo modo que los problemas planteados en la entrevista. Es decir, no debemos desperdiciar el tiempo. Si él nos menciona un problema completamente diferente al que hemos planteado en el link Canvas, inmediatamente también tenemos que hacer el proceso de exploración, ¿no?, para obtener información sobre ese problema nuevo, porque nosotros tenemos que regresar a cambiar nuestro link Canvas, ¿no? Y en función a la información que nos dé, ya debemos ir planteando lógicamente la nueva solución, porque cambiar el problema va a implicar cambiar la solución. La conclusión, lanzar el anzuelo y preguntar, ¿no? Y hemos terminado casi con todas las preguntas relacionadas con la hipótesis. Sin embargo, debemos pedir autorización para que le hagamos un seguimiento, ¿no? El objetivo es establecer un ciclo continuo de feedback con los early adopters, o sea, con los entrevistados, ¿no? Y finalmente hay que pedirle que nos dé referencia, ¿no?, de sus amigos y otras personas que también tengan algunos de los problemas que nosotros hemos considerado en el link Canvas. Aquí tienen para el ejemplo, ¿no?, del proyecto. Como mencioné al principio, se trata de un problema que nos preocupa y para el cual estamos buscando una solución a través de un aplicativo que permite experimentar en realidad virtual el futuro profesional de cada estudiante. ¿Estarías dispuesto a probar el aplicativo cuando lo tengamos listo? Preguntamos, ¿no? En función a lo que nos responda, probablemente demos alguna. También queremos entrevistar a otras personas como tú. ¿Me podrías presentar y recomendar a tus amigos y a otras personas que consideren, estén interesados en una solución como la que te he mencionado, ¿no? O sea, lanzamos el anzuelo acá para pedir, lógicamente, ¿no?, su compromiso de él para seguir entrevistándole en oportunidades posteriores, y a la vez le pedimos que nos recomiende amigos y otras personas que también considere que tengan cualquiera de los problemas que nosotros estamos considerando, ¿no? La documentación de los resultados, como les decía anteriormente, hay que grabar las entrevistas, ¿no?, que sin que el entrevistado se dé por enterado, para evitar los sesgos en las respuestas. Al término de la jornada diaria o semanal de entrevistas hay que dedicar el tiempo para documentar los resultados, ¿no? Hay que crear una plantilla que permita anotar, procesar y visualizar la clasificación de los problemas y la necesidad de resolverlos. De esta manera dispondremos de información para comprender el problema, identificar a los early adopters, retocar o cambiar los problemas, ¿no?, y las entrevistas. El objetivo final es perfeccionar el aplicativo, en este caso de este problema, de este proyecto, perdón, para que solucione un problema, ¿no? Esa será la propuesta de valor, ¿correcto? ¿Cómo saber cuándo hay que dejar de hacer entrevistas? ¿No? Lo que les decía, recomendamos dejar de hacer este tipo de entrevistas cuando se haya entrevistado al menos a 10 o 15 personas y además que se cumplan los siguientes criterios. Se ha identificado el perfil demográfico del early adopter, que existe un problema que hay que solucionar
Sabemos cómo los clientes potenciales resuelven ese problema actualmente. Es decir, cuando hemos encontrado el encaje problema cliente. O sea, aquí nos dice bien claro, ¿no? ¿Cuándo dejamos de hacer entrevistas sobre problemas? Cuando se encuentre el encaje problema cliente. Es decir, cuando estemos seguros de que el segmento de clientes realmente tiene ese problema, ¿no? Porque esa es la única forma de poder pasar a la siguiente etapa. Es decir, si en el primer intento que salimos, ¿no?, hacer nuestra primera ronda de entrevistas, los clientes manifestaron tener otro problema, pues hemos tenido que regresar vuelta a la oficina, ¿no?, y rediseñar, cambiar nuestro link Canvas, ¿no?, en todos los módulos donde se tenga que cambiar, ¿no? Porque si cambiamos por ejemplo, el problema, se entiende que inmediatamente tenemos que cambiar la solución, tenemos que cambiar la propuesta de valor, ¿no? Y de repente también tenemos que cambiar de repente hasta el segmento de clientes. Y regresamos con otra ronda de preguntas, nuevamente ubicando nuevos entrevistados en ese caso, ¿no? Y hasta que logremos ese encaje. Realmente ya tenemos ahora early adopters que realmente tienen el problema y están interesados en una solución que nosotros le hemos propuesto. O sea, solamente ahí dejamos de hacer entrevistas. Esta es la etapa entonces de validación del problema. El objetivo es encontrar el encaje problema cliente, ¿correcto? Bien, lo otro entonces, si se logra ya el encaje cliente-problema, pasamos a definir la solución. El proceso es similar al anterior, sino que está cambiando lógicamente la pregunta que debemos encontrar respuestas ahora, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿tenemos una solución con valor para resolver el problema del cliente? ¿No? Entonces, el proceso de experimentación es similar al que hemos visto anteriormente, pero lo que está cambiando, lógicamente, son las herramientas o los instrumentos que utilizamos para este fin, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos crear? ¿No? Hemos dicho, para definir la solución, usted ya puede crear, por ejemplo, un demo, ¿no? Un demo puede crear. Entonces, eso lo vamos a ver aquí. Al que le estamos llamando el producto mínimo viable experimental, ¿no? Ese producto mínimo viable experimental puede ser un demo. Al inicio tiene que ser un demo necesariamente, ¿no? Porque estamos en metodología ágil. No podemos hacer inversiones por invertir. No podemos crear un producto si todavía ni siquiera sabemos qué es lo que realmente requiere el cliente para resolver el problema. Entonces, a través de un demo tenemos que hacer ese proceso de validación de nuestra hipótesis, ¿no? Y de esa manera vamos a ir obteniendo el feedback de las entrevistas y nos va a permitir, entonces, a través de todas las rondas que hagamos, así como hemos hecho para el problema, aquí debemos llegar a lo que llamamos el encaje solución-problema. Pero veamos el ciclo del feedback del Lean Startup, ¿no? De crear, medir y aprender. Entonces, ¿qué creamos? Un producto mínimo viable experimental, un demo. Creamos la entrevista solución. ¿Cómo medimos? ¿Cuántos early adopter aprueban la solución propuesta? O sea, se entiende que tiene que ser un porcentaje mayor al 50%, ¿no? 60, 70, 80, para tener, digamos, la seguridad de que efectivamente estamos creando una solución para la mayoría de los clientes potenciales, ¿no? Claro que el objetivo sería que lo aprobara el 100%, pero en la práctica eso no se da, ¿no? ¿Cuáles son las funcionalidades más y menos apreciadas por los early adopters, ¿no? O sea, a cuáles le dan valor y a cuáles casi no. O sea, eso nos permite, por eso que creamos un demo, para después ir mejorando el diseño, ¿no? ¿Cuántos early adopters están dispuestos a pagar por la solución? ¿No? Son preguntas que vamos obteniendo a través de las entrevistas. Y lógicamente, el aprendizaje se va a dar siempre en los 3 niveles del riesgo que nosotros hemos manifestado, ¿no? Sino que en esta etapa ya estamos validando lógicamente la solución. En la primera hemos validado el problema, aquí estamos validando la solución, ¿no? O sea, de quién tiene el problema o la necesidad y cómo identificamos a los early adopters, todo lo que hemos manifestado, el problema acá nuevamente se vuelve a validar, ¿no? Y finalmente ver si los clientes están dispuestos a pagar por la solución y cuánto, siempre y cuando lógicamente haya sido
validada, ¿correcto? Ahora los tips que podemos hacer, ¿no? El producto mínimo viable, ¿no? Experimental puede estar formado por demos, mockups, presentaciones, vídeos, etc. Sirve para ayudar al cliente potencial a visualizar la solución y para que confirme que en efecto soluciona su problema, ¿no? Puede utilizar, en nuestro caso del proyecto, utilizamos un video, ¿no? Un video como medio de comunicación en el que se pueda ver la experiencia del usuario con la aplicación y por qué el segmento objetivo debería comprarlo para solucionar su problema de vocación profesional, ¿no? Es un video que se utilizó en el proyecto, ¿no? Digamos, para indicar de qué manera, por ejemplo, ¿no? O sea, la realidad virtual permite lógicamente que... Bien, queridos alumnos, ya tenemos, creo, poco tiempo para casi un cuarto de hora, entonces lo vamos a dedicar para resolver o aclarar sus dudas o preguntas que ustedes tengan a bien plantear para aprovechar esta sesión.
que queda pendiente, lógicamente, para continuarla el próximo jueves. Cualquier pregunta, por favor, que puedan plantear para inmediatamente hacer las aclaraciones correspondientes. Ya ustedes saben el procedimiento, activan su micrófono y plantean sus preguntas. Adelante. Al profesor Luis, si nos apoya ahora en este proceso. Bien, profe. Bien, chicos, ya hemos escuchado la ponencia del profesor Aniano. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacer de la siguiente forma: enciende su micrófono y hace la pregunta, o escribe en el chat, y ahí escribe para poder leer la pregunta y el profesor Aniano va a responder. Chicos y chicas, a ver, adelante, por favor. Profesor Ortecho, buen día. ¿Qué tal? Buen día, María, dime. Profesor, una consulta. ¿Cuáles son los errores más comunes que ya sea un alumno, una persona, etc., comete al momento de tratar de realizar la entrevista, la encuesta o tratar de identificar eh, ¿cómo explicarme? Tratar de abordar el tema, ¿no? Uno cuando quiere hacer una entrevista y querer investigar ciertas cosas, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen y cómo evitarlos? Ya, ok, gracias por tu pregunta, María. Efectivamente, ¿no? Hay errores muy comunes que se suelen cometer al hacer las entrevistas. Se piensa que la entrevista, lógicamente, es simplemente plantear preguntas, ¿no? Y a la vez también estar interviniendo durante las respuestas que va dando el entrevistado. Y muchas de las veces, lógicamente, se influye en las respuestas que ellos nos van dando. Entonces, con esa finalidad de evitar justamente ese tipo de errores que son muy comunes, de que nosotros estamos planteando, de acuerdo a Running Lean, ¿no? Una estructura, ¿no? Muy técnica que tienen este tipo de entrevistas y que lógicamente tienen que ser debidamente probadas primero, ¿no? El guión de la entrevista debe ser probada por el equipo emprendedor antes de que se aplique. Es decir, debe haber un proceso de, digamos, piloto, ¿no? El equipo emprendedor aplicará la entrevista, ¿no? En forma pilota para ver si efectivamente las respuestas, perdón, las preguntas están elaboradas correctamente, son entendibles por el entrevistado, no le están sugiriendo respuestas, ¿no? Es decir, se está cumpliendo con toda la normativa que rige, digamos, en la elaboración y aplicación de estas entrevistas. O sea, esa prueba piloto nos va a permitir, lógicamente, ir corrigiendo, ¿no? El guión de la entrevista y a la vez crear alguna cartilla de instrucciones para poder llevar a cabo en la práctica estas entrevistas. Eso nos llevaría, lógicamente, a eliminar, ¿no? Los errores comunes en la aplicación de las entrevistas. O sea, el error común, respondiendo a lo que preguntó María, es básicamente considerar que la entrevista consiste en hacer preguntas así de una manera libre, ¿no? Arbitraria, ¿no? Por eso nosotros estamos planteando todo un orden, ¿no? Desde el primer paso donde vamos creando lógicamente un clima de confianza con el entrevistado, ¿no? De tal manera que la secuencia de las preguntas siguen, digamos, un orden establecido que nos permiten justamente crear o entrar a ese mundo, ¿no? Del entrevistado para que él realmente tenga toda la confianza de podernos dar respuestas que son confiables y que nosotros podemos tomar lógicamente con valor para el procesamiento en nuestras entrevistas, ¿no? Entonces, usted puede entrar a internet y puede encontrar muchas formas de elaborar entrevistas, ¿no? Pero estas entrevistas que nosotros hemos presentado, por ejemplo, el modelo sobre problemas y sobre soluciones, son de Running Lean, o sea, obedecen a la metodología Lean. Y por lo tanto, si queremos hacer el emprendimiento con esta metodología, tenemos lógicamente que regirnos a esa estructura, ¿no?
y a las recomendaciones que se dan para su aplicación, ¿correcto? O sea, esa es la única forma de que nosotros podemos evitar esos errores comunes que hemos indicado y que básicamente se resumen en hacer una lista arbitraria de preguntas, ¿no? Que no tienen a veces ningún sentido. Se pregunta por preguntar y después la información que tiene no sabe para qué te va a servir, ¿no? Aquí, en cambio, las preguntas están en cada una de la estructura, tiene su objetivo, ¿no? Así como decían, primero, ¿qué buscamos? Identificar al lead adopter. Entonces, hay preguntas específicas ahí para esa finalidad. Luego, ¿qué hacemos? Le contamos una historia para que él comprenda qué es lo que realmente estamos buscando, etcétera, etcétera. O sea, estamos siguiendo una secuencia muy técnica, ¿no? Que ha sido probada ya y validada justamente por los mismos autores de esa metodología de Running Lean, de Ash Maurya, ¿no? Donde él estuvo cansado de aplicar las metodologías tradicionales y lógicamente al final tuvo que crear esa metodología y le dio buenos resultados, ¿no? Entonces la recomendación es seguir ahora algo que se podría mejorar, no lo dudo, ¿no? Porque ustedes saben que toda cosa es posible de mejorar. Por el momento son las estructuras que se están manejando en Running Lean y que de repente podríamos modificar con un sentido de repente bastante creativo y adecuado de repente a las condiciones de nuestro medio, ¿no? De las características socioemocionales, culturales, ¿no? Políticas, ideológicas, etcétera, que tiene de repente el cliente potencial nuestro, ¿no? Y de repente podríamos incluir algunos adecuaciones de repente a las preguntas, ¿no? Pero básicamente tenemos que seguir la estructura, ¿correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más, por favor? A ver, profesor Ramírez, usted que conoce a sus alumnos, ¿podría invitar a alguien a ver a que haga algún comentario? No podemos estar en este silencio absoluto. ¿A quién veo acá? Wilfredo Gaspar. ¿Qué opinión te merece, digamos, estas metodologías Lean? Wilfredo Gaspar, ¿está presente o no? Bueno, no nos escucha, creo. Carla Alexandra. Carla Alexandra, ¿podrías hacernos algún comentario sobre esta metodología Lean? Nadie quiere participar. Profesor, buenos días. Hola, Judith. Una, Sí, dime. una consulta. ¿Ese modelo de entrevista también funcionaría para una entrevista virtual? Eso de la historia, esa parte. Muy buena pregunta, Judith. Muy buena pregunta, ¿no? Generalmente esta estructura está hecha para la interacción, ¿no? Presencial, ¿no? Del entrevistador con el entrevistado. Y miren, una pregunta bien interesante que ha hecho su compañera Judith, ¿no? Yo pienso de que deberíamos hacer de repente alguna adecuación, ¿no? Alguna adecuación. Lógicamente, la estructura se puede mantener, ¿no? Pero se entiende que como lo hacemos virtual, lo único que estamos haciendo, también estamos perdiendo, es que con la observación ya no vamos a poder, lógicamente, estamos privados en la cuestión virtual, salvo de que estemos en interacción a través de una plataforma, digamos, como Zoom, etcétera, donde podamos estar casi como decir frente a frente, ¿no? Y que estemos conversando, digamos, ¿no? Como dialogando con el entrevistado. Entonces yo pienso que ahí sí podría aplicarse la estructura tal como está. Pero si va a ser, digamos, un guión que lo vamos a enviar, por decir, al correo para que nos respondan,
Entonces, lógicamente, tiene que haber un cambio en la manera como le comunicamos, ¿no? Lo tenemos que hacer más atractivo. De repente, en la historia, como no le podemos hacer a través de un texto, le podemos hacer a través de un vídeo, por ejemplo, algo así, ¿no? O sea, la estructura se puede seguir manteniendo, pero sin embargo, los recursos que podemos utilizar para despertar el interés, ¿no?, del entrevistado, ya podrían ser otros, ¿no? Ojo que había dicho, ¿no? Si logramos hacer una entrevista así, ¿no? Como una videollamada, digamos, como una videollamada, ¿no? Donde estamos, lógicamente, uno frente al otro, entonces la estructura se puede mantener, ¿no? Se puede mantener así, normal, porque simplemente no estamos, digamos, físicamente, ¿no?, uno frente al otro, pero a través de la pantalla del celular o de la computadora, etcétera, estamos, ¿no? De tal manera que también ahí podemos aplicar la observación en sus gestos, en la manera como él hace para darnos las respuestas y todas esas cosas, ¿no? Algo para el cual nosotros tenemos, ya estamos preparados para las entrevistas presenciales, ahora, digamos, virtual, donde también estamos prácticamente a través de la pantalla uno frente al otro, se puede aplicar. Pero si lo va a enviar por correo, entonces, repito, tiene que adecuarse, ¿no?, con otros recursos para que logremos, lógicamente, el objetivo, ¿no? Pero preferible, ¿no? Si lo hacemos por medio virtual, tiene que hacerse a través de una videollamada, ¿no?, donde podamos interactuar con él como si estuviéramos en forma presencial. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien más, por favor? Profesor Urtecho, yo creo que ya vamos finalizando. Los chicos creo Ya. que a partir de las 11 ya tienen... Ya estamos en la hora, correcto. Bueno, Sí. esperemos que para la próxima, por favor, tengamos un poco más de participación. Les voy a agradecer bastante, porque miren, de las preguntas que han planteado sus compañeros, compañeras, muy interesante, ¿no? Nos permiten inmediatamente abordar otros horizontes que a veces dentro de la exposición hemos obviado, ¿no? Entonces, la participación de ustedes es muy importante porque nos permite justamente traer acá a la videoconferencia, ¿no?, otros aportes que nos permiten enriquecer lo que tenemos hasta ahora, ¿correcto? Bien, así